iremos adentrando, conforme vayan pasando los domingos, nos iremos adentrando en la fascinante historia bíblica del libro de los Hechos. Así que lo que haremos, hermanos, en primer lugar, es irnos al Antiguo Testamento para aprender que Dios, hermanos, prácticamente llamó a un pueblo, o hizo un pueblo en el tiempo del Antiguo Testamento con un hombre llamado Abraham. ¿Alguien recuerda de dónde fue llamado Abraham? ¿De dónde fue llamado Abraham? De Ur de los Caldeos, la parte que se conoce como la Mesopotamia, o la parte que se conoce también como la Babilonia. Es decir, hermano, todo esto, Dios, en su sabiduría, no solamente llamó a un pueblo. Hay que recordar que al inicio solamente era Abraham y Sara. Que de hecho, que al principio solamente era Abraham, sin H. Solamente era Abraham. Pero cuando Dios hace un pacto con Abraham, entonces ya no es Abraham, sino que ahora es Abraham con H, refiriéndose a ser el primer patriarca y a ser el padre de las naciones y el padre de las familias de la tierra. Pero Dios, hermanos, entonces llama a Abraham de Ur de los Caldeos. El Antiguo Testamento, hermanos, es principalmente la historia del pueblo escogido por Dios. Y no solamente pueblo escogido, sino que un pueblo que Dios le dio vida. ¿Cuál pueblo estamos hablando? Del pueblo de Israel. Pero lamentablemente el pueblo de Israel, hermanos, tuvo diferentes fracasos en su intento por buscar al Dios vivo y verdadero. Constantemente, hermanos, era asediado y sucumbía a los asedios de las naciones paganas. Y entonces se empezaba a hacer una mezcla entre el Dios vivo, el Dios verdadero y los demás dioses paganos. Lamentablemente, hermanos, el pueblo de Israel tuvo muchos fracasos. Como nación, ellos no estaban funcionando con el propósito por el cual fueron escogidos. Las naciones gentiles, o sea, distintos grupos étnicos, deberían de ser guiados a adorar al único Jehová, Dios vivo y verdadero. Solamente por la manifestación visible de las obras de Dios, y que esas obras eran obras milagrosas, que serían prácticamente, hermanos, un ejemplo de la verdadera naturaleza de Dios, al desear que todas las gentes conocieran y adoraran al único Dios vivo y verdadero. Dentro de las naciones existentes de aquel entonces, quiero decirles, hermanos, que la cultura judía no es la cultura más antigua. La cultura judía no es la cultura más antigua, porque cuando nació el pueblo, cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, ya había diferentes culturas. Entonces lo que hace Dios es que saca a Abraham de Ur de los Caldeos y lo lleva a una tierra donde Abraham definitivamente no conoce. Pero el principal propósito, hermano, es que Dios iba a llamar a un pueblo dentro de todas las naciones, para que este pueblo le empezara a decir a todas las naciones que hay un Jehová Dios vivo y verdadero, y que este pueblo Israel empezara a compartir con todas las naciones las maravillas y los milagros que Dios hacía dentro de su pueblo. Es más, quiero que vayamos a dos textos de la palabra. Vayamos primeramente al primer libro de los Reyes, en el capítulo 8. Primer libro de los Reyes, en el capítulo número 8. En el capítulo 8, en el versículo 41. Capítulo 8.
Primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 41 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice: asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere ¿de dónde? Que viniere de lejanas tierras, ¿a causa de qué cosa? A causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que, note, lea conmigo cómo dice esta frase, dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Ahora pónganme atención, por favor. ¿A qué casa se está refiriendo? Se está refiriendo al templo edificado por Salomón. Ahora, noten el propósito por el cual Dios saca a una nación con Abraham y con Sara. El propósito por el cual Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos. El propósito por el cual Dios hace una nación del pueblo de Israel, y el propósito por el cual Dios instituye o edifica un templo para que todas las naciones conozcan, ¿qué cosa? Para que todas las naciones conozcan tu nombre y conozcan tus maravillas. Asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Es interesante lo que dice el texto. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. Y note, para que todos los pueblos de la tierra, para que todos los pueblos de la tierra conozcan, ¿qué cosa, hermano? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Ahora mire, póngame atención aquí, por favor. Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, mi pregunta es esta: ¿había dioses? Sí. Los dioses de los babilonios, los dioses de las culturas desde antes que naciese la cultura judía. Así que los hombres habían adoptado diferentes deidades. Entonces Dios hace un pueblo y la intención es que toda la gente conozca que Jehová es el único Dios vivo y verdadero. ¿Qué es lo que pone Dios como testimonio para su nombre? 1, pone un pueblo, y 2, pone un templo, para que todas las naciones vengan y adoren al único Dios vivo y verdadero. Todas las naciones. Si va conmigo al primer libro de las Crónicas, vaya conmigo por favor, allí en su Biblia, en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo número 16. Primer libro de las Crónicas, capítulo 16. Y el versículo 8. ¿Lo tenemos? Primer libro de las Crónicas, capítulo 16, y el versículo número 8. Léalo conmigo, por favor. Dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. ¿Qué le está diciendo Dios a su pueblo? Que su pueblo tenía que dar a conocer ¿qué cosa? Sus obras. Ahora mire, póngame atención por favor. Mi pregunta es, ¿qué obras? Se refiere a las obras que Dios hizo desde que llamó a Abraham de los Caldeos. Se refiere al tiempo en que el pueblo de Israel estuvo cautivo por más de 400 años en Egipto. Cómo Dios mandó plagas, cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto y cómo Dios mantuvo y dio alimento y protección durante 40 años en el desierto. El pueblo de Israel, hermanos, estaba comprometido a compartir,
Alabad a Jehová, invocar su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad, dice, hablad de todas sus maravillas. Y si va conmigo al capítulo 22 del mismo libro, capítulo 22, y el versículo número 5, capítulo 22, y el versículo número 5, dice, y dijo David, Salomón, mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, viene el propósito, para renombre, para honra, ¿qué dice? En todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. La casa, el templo, iba a ser testimonio para todas las naciones. Ahora, las naciones gentiles, hermanos, deberían de venir en el tiempo de Israel. Las naciones gentiles deberían de venir y ver las obras de Dios entre la nación de Israel. Ahora, mire, póngame atención sobre esto. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que cuando había naciones, cuando Israel iba pasando por los diferentes lugares en su peregrinar al desierto, había naciones que ya conocían las obras que Dios había hecho a su pueblo Israel. Es decir, las naciones tenían testimonio de la grandeza de Dios para su pueblo. Ellos deberían, hermanos, de destruir los dioses falsos y adorar al único Dios vivo y verdadero, al Dios viviente. También, hermanos, deberían de compartir la esperanza mesiánica de Israel. Es decir, el pueblo de Israel, hermanos, tenía en su haber, tenía la ley. El pueblo en su haber tenía las ordenanzas. El pueblo en su haber, hermanos, tenía al único Dios vivo y verdadero. Y era responsabilidad del pueblo de Israel dar a conocer a ese Dios a todas las naciones. Como un resultado de este venir y ver, hermanos, muchos gentiles se convirtieron en judíos. Cuando alguien se convertía en judío, era considerado como un judío prosélito. Es decir, el término prosélito significa hacer propaganda de lo que yo predico, de lo que yo hago, de lo que usted es. Eso significa hacer labor de proselitismo. Cuando el pueblo de Israel compartía las maravillas, había pueblos gentiles que se convertían al judaísmo, es decir, eran judíos que prosélitos, se convertían en judíos. Algunos historiadores, y este dato es interesante, hermanos, algunos historiadores afirman que en el tiempo de Cristo, una tercera parte de los judíos eran prosélitos. ¿Qué significa? Los prosélitos significa que no eran necesariamente nacidos en el judaísmo, por no ser judíos. Pero algunos historiadores afirman y dicen que una tercera parte de los llamados judíos prácticamente eran convertidos al judaísmo. Ese era el principal propósito del pueblo de Israel, dentro de múltiples propósitos. Este era uno de los principales propósitos, que el pueblo de Israel diera a conocer a todas las demás naciones que había un solo Dios vivo y verdadero, y que deberían de convertirse de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Es que Israel, hermanos, es el pueblo escogido por Dios. Pero Dios hace un pacto en el Antiguo Testamento con un hombre llamado Abraham, lo que les comentaba hace unos momentos. El llamamiento de Abraham, hermanos, y la historia de Israel
puso de manifiesto las obras de Dios en el pacto con Abraham. Dios promete bendecir a Abraham, y no solamente a él, sino bendecir a los que bendicen a Abraham y maldecir a los que maldicen a Abraham, que simbólicamente representa todo el pueblo de Israel. Además, en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Vaya conmigo a Génesis capítulo 12. Él sabe esta porción, pero quisiera que vaya conmigo a Génesis capítulo número 12, versículo 1 al versículo número 3. Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo número 3. ¿Lo tenemos? Dice: pero Jehová había dicho a Abraham, note que ahí no tiene la H todavía, ¿se da cuenta? Vete. ¿De dónde? Vete uno de tu tierra. ¿Qué significará vete de tu tierra? ¿Cuántos, por ejemplo, se han ido de su tierra? ¿Qué significa irse de la tierra? ¿Qué significa irse de su tierra? Emigrar. Vete de tu tierra. Muchos se van fuera de aquí del monte, ¿verdad? Eso significa vete de tu tierra. Pero luego Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Ahora, yo quiero que usted entienda que no está hablando de familia, porque la familia de Abraham era él y Sara. El versículo solamente nos dice de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué significa parentela? Los demás parientes. Usted sabe, dice: y haré de ti, dice el versículo, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás, ¿cómo dice? Y serás bendición. Lea conmigo el versículo 3. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. Ahora mi pregunta es esta. Cuando el texto dice, al final del versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿a qué se refiere? ¿Cree usted que está hablando simbólicamente? No. En Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Pero Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Así que, en cierto sentido, hermanos, Abraham fue el primer misionero. ¿Qué hace un misionero? Una persona que es llamada a hacer obra misionera, originalmente tiene que hacerlo fuera de su tierra y de su parentela. Algunos han sido llamados a diferentes países, y yo entiendo y yo creo bíblicamente que se requiere un llamamiento especial de parte del Señor para dejar y espiritualizarlo. Se requiere un llamamiento especial de parte del Señor para irse de su tierra y de su parentela y empezar a hacer la labor misionera. Porque como dice la Biblia, no es de todos la fe. Capítulo 22, Génesis, capítulo 22. Capítulo 22, versículos 16, 17 y 18. Génesis capítulo 22, versículos 16, 17 y 18.
Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como, hermanos, como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. 18. En tu simiente serán benditas, ¿qué cosa dice? Todas las naciones de la tierra. Ahora mi pregunta es esta: ¿cómo iba a ser la simiente de Abraham? ¿Cómo iba a ser la simiente de Abraham de bendición para todas las naciones de la tierra? Si no es a través de descendencia. Ahora, ¿en qué texto estamos? ¿En qué porción estamos? Estamos en Génesis capítulo 22. El contexto del versículo 15 nos dice que Dios le pidió a Abraham, ¿a quién? A su hijo, tu único, a Isaac, a quien amas. En el capítulo 12 del Génesis, Dios le había prometido descendencia y le había prometido naciones, que su descendencia iba a ser bendita por todas las edades. Y de repente Dios le pide a Abraham, su propio hijo, la simiente en el cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, en el capítulo 22, hermanos, lo que está haciendo Dios es que está ratificando la bendición para Abraham. En él, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, dicho de otra manera, Abraham fue prácticamente, dentro de la escritura, dentro como lo estamos viendo, Abraham fue el primer misionero que se conoce en la palabra. Si vamos a lo eterno, es nuestro Señor Jesucristo. Pero si vamos a lo que tenemos en la escritura, es Abraham. Puede decirse que Abraham fue entonces el primer misionero, porque se le ordena a Abraham dejar su tierra y dejar su parentela. Ya sabemos al final que Abraham obedeció a medias, porque se llevó ¿a quién? A su padre. Y se llevó también ¿a quién? Se llevó a Lot. Eso le causó problemas a Abraham. Eso le causó conflictos a Abraham, porque cuando recibió el mandato y solamente obedeció de manera parcial, entonces Dios tuvo que tratar duramente con Abraham. La relación de hermanos de Israel con los gentiles en el Antiguo Testamento es muy claro y es muy específico. Por ejemplo, si volvemos a Génesis capítulo 12, vayamos a Génesis capítulo 12. Del versículo 4 en adelante. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75. ¿Cuántos de aquí tienen 75 años? Pónganse de pie los que tienen 75. ¿Nadie todavía le llega a los 75? A ver, hermano Arturo, ¿cuántas primaveras tiene? 79 y medio y contando. Okay. Más o menos, ahora, póngame atención por favor, para que usted entienda esta pequeña dinámica. Así, permanezca de pie, hermano, por favor, permanezca de pie.
Bueno, hermano, solamente para marcar, venga para acá, por favor. Tráigase su Biblia, o si quiere, déjela, como usted guste. No, claro. Cuidado. Ven aquí, por favor. Abraham, cuando fue llamado por Dios para ser el primer misionero, dice el versículo que era de 75 años. Más o menos, cuando el hermano Arturo ya se nos pasó con cuántos años, ¿no? A esta edad más o menos Abraham fue llamado. Mi pregunta es esta: si Dios llamó a Abraham a los 75 años, esto significa que nosotros no nos podemos escapar de ser llamados por Dios. Y se llevó a su señora, que era menor que él todavía, pero más o menos a esta edad, Dios le dijo a Abraham: yo quiero que tú seas mi primer misionero y que vayas a las naciones paganas y da a conocer mi nombre verdadero, y yo te he llamado. Gracias, hermano. Puede pasar. El hermano Arturo es muy bromista cuando platicamos y dice: no, pues yo le estoy robando oxígeno a los jóvenes, dice. Y sí sentí así como que me estaba quitando oxígeno. 14:13. Génesis capítulo 14 y el versículo 13. ¿Lo tienen? ¿Cómo dice? Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Ahí se menciona nacionalidad, ¿se da cuenta? Si vuelve conmigo al capítulo 12 del Génesis, ya vimos que Abraham era de 75 años cuando fue llamado por Dios. Y luego dice el versículo 5 del capítulo 12, que tomó pues Abraham a Sarai su mujer y Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir, ¿a dónde? Y salieron para ir a tierra de Canaán, dice, y a tierra de Canaán llegaron. El 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego, en el versículo 8, pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Ahora, mi pregunta es esta. Mire, pónganme atención, por favor. ¿Dónde edificó altar Abraham? ¿En Ur de los Caldeos? No. ¿Dónde edificó altar? Cuando llegó a la tierra de Canaán. Ahora, mire, pónganme atención. Mi pregunta es esta. ¿Creen ustedes que edificar altares en el Antiguo Testamento era muy común? Sí. Las diferentes naciones edificaban sus altares a sus deidades, al sol, a la luna, a las estrellas, a la lluvia, a todo. Pero de repente viene un extranjero, escúchenme bien, de repente llega un extranjero que ni tan siquiera tiene patria.
o que es despatriado. De repente llega un extranjero y empieza a edificar, ¿qué cosa, hermano? Y empieza a edificar un altar. Y los cananeos empiezan a ver que el altar es diferente al de ellos, y empiezan a ver que el sacrificio es diferente al de ellos, porque no lo están ofreciendo a un ídolo, o a un animal, o a una estatua. De repente los habitantes de ese lugar, hermanos, no ven absolutamente ninguna deidad para decir, a ese Dios está adorando este extranjero. No hay tal. Y entonces las naciones, de alguna o de otra manera, se quedan sorprendidos. Y aunque la Biblia no lo dice, yo lo voy a decir. Las naciones y los lugares a los cuales Abraham iba e edificaba altares, la gente andaba de curiosa. ¿Cómo es posible que edifique un altar, haya un sacrificio y no lo ofrezca ni al cielo, y no lo ofrezca ni a la estrella, ni a la luna, ni al sol, ni a la lluvia, ni a nada? Abraham, en otras palabras, hermanos, Abraham fue testigo a los cananeos, a los amorreos, a los de Siquem, a los que entonces habitaban en Betel, que todavía no era territorio de Israel. Hay que recordar que una parte de la Biblia dice que el pueblo de Israel habitó como extranjero en su propia tierra. Así que Abraham, hermanos, fue testigo a los cananeos, a los amorreos y a todas esas naciones, a todos los pueblos. Inclusive, si usted va conmigo a Génesis capítulo 41, vaya conmigo a Génesis capítulo 41. Y disculpe que vayamos del libro texto tras texto, pero es necesario, en la clase así es necesario. En el libro de Génesis, capítulo 41. Ya el pueblo de Israel empezó a multiplicarse. Ya entonces Jacob empieza a tener sus hijos, y el pueblo de Israel, hermanos, empieza a multiplicarse por los diferentes lugares, por las diferentes regiones. Y en el capítulo 41 del libro de Génesis, hermanos, prácticamente dice el versículo: aconteció que pasando 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y luego viene el sueño de las espigas. Y luego viene la interpretación de ese sueño: 7 años de abundancia y 7 años de sequía. José le propone a Faraón que ponga a alguien de encargado para que en el tiempo de los 7 años de abundancia el pueblo empiece a amontonar en graneros. Y Faraón dice: ¿quién más sino tú? Y continúa la narración. José llega a ser el segundo de Faraón, ¿se acuerdan? José llega a ser el segundo de Faraón. Y entonces José manda a traer ¿a quién? Entonces José manda a traer a su padre. Para entonces la madre de José ya había muerto. Entonces José manda a traer a su padre y a sus hermanos. Y hay que recordar la historia tan fascinante de la palabra. Jacob no podía creer lo que sus hijos le estaban diciendo. Entonces llega Jacob con todos sus demás hijos. Y Dios, en
una tierra extraña, pone a su pueblo en esa tierra y le da el territorio de Gosén. ¿Se acuerdan? Estoy parafraseando la historia. A mí ustedes conocen todo esto. Israel, el pueblo, viene y habita en Egipto, pero apartadito de la nación, apartadito del pueblo, porque el pueblo de Israel, su profesión era cuidar ovejas y cuidar ganado. Y según la cultura egipcia, era abominación para los egipcios juntarse con quienes cuidaban ganado. Y en el tiempo en que Dios empieza a llamar al pueblo para sacarlo de la nación de Egipto, mi pregunta es esta: ¿Dios empieza a mandar plagas sobre Egipto? ¿Sí o no? Sí. Pero mi pregunta es esta: ¿dónde no llegaban las plagas? ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? ¿En dónde? En Gosén. Venían piojos, garrapatas, pulgas, úlceras, el agua convertida en sangre, ranas, chapulines, todo aquello, inclusive hasta granizo, todo lo demás caía sobre Egipto, pero la parte de Gosén estaba completamente intacta. ¿Qué estaba haciendo, en otras palabras, el pueblo ahí? El pueblo estaba haciendo de testimonio en una nación completamente pagana y completamente idólatra. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente: cuando Israel sale de Egipto, hay que recordar que el pueblo empieza cuando Moisés sube al monte de Dios. ¿Se acuerdan? Moisés sube al monte de Dios y Moisés tarda en regresar. Y en ese lapso de que Moisés tarda en regresar, entonces se levanta una rebelión. Y el pueblo entonces presiona a Aarón y le dice: haznos dioses. Y entonces Aarón manda a pedir, ¿qué cosa? Oro, todas las piezas de oro que hay dentro del pueblo. Y entonces Aarón edifica un becerro. ¿De dónde agarró Aarón edificar un becerro? ¿De dónde traían esa idea los de Israel de edificar un Dios? De los egipcios. El becerro prácticamente era una de las deidades de los egipcios. Pero en esa nación, Dios pone al pueblo de Israel y lo pone para testimonio de la nación de Egipto. Eso me dice a mí, hermano, que de alguna manera Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos para testimonio y para bendición de la gente. ¿Sí me explico? El pueblo de Israel tiene un mandato de parte del Señor enfáticamente y le dice al pueblo de Israel: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Así que el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, fue de testimonio en Egipto. Vayamos al libro de Ruth. Avancemos un poquito más. Vayamos al libro de Ruth. En el capítulo 1, versículo 16 y versículo número 17. Ruth, capítulo 1, versículo 16 y el versículo número 16 y el versículo número 17. ¿Cuántos conocen esta historia fascinante? Ruth capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Yo estoy seguro que ahí está en la Biblia, hermanos. ¿Sí?
La última vez que lo vi, ahí estaba todavía en la Biblia. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Ok, muy bien. Ruth, capítulo 1, versículo 16 y el versículo número 17. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Hay ocasiones en que toman este texto para hablar del matrimonio y todo eso, pero está fuera de uso, porque la interpretación correcta no se refiere a eso. Pero en fin. Luego dice el versículo 17, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Por qué dice esto la Biblia? Hay que recordar que Noemí se fue ¿de dónde? Noemí se fue de Belén, porque había escasez, había hambre. Irónicamente, Belén significa casa de pan. Entonces sale Noemí con sus dos hijos, que el significado de sus dos hijos tiene que ver con enfermedad. Mueren sus dos hijos en aquel lugar, en Moab, y luego ella se regresa a su tierra y las nueras quieren seguirla. Estoy parafraseando la historia que usted ya conoce. Una se regresa y Ruth le dice, no me voy a ir, no me ruegues que te deje. Esto significa lo siguiente, hermanos, que Noemí guió a Ruth, su nuera moabita, a confiar en el verdadero Dios, a confiar en el único y verdadero Dios. Si usted se da cuenta, con el paso de la historia, los moabitas casi siempre tenían conflicto con el pueblo de Israel. Tanto los amonitas como los moabitas, todas esas naciones siempre tenían conflicto con el pueblo de Israel. Y Dios llama a una mujer, ahora sí que déjenme decir en estos términos, que se convierte a ¿qué, hermano? Que se convierte al único Dios vivo y verdadero. Tan es así, hermanos, que Ruth estaba convencida de que el Dios de Noemí era el único Dios vivo. Note lo que dice el versículo 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y note cómo dice, ¿y tu Dios? Y tu Dios será también mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Mi pregunta es esta: ¿fue de testimonio dentro de toda su calamidad? ¿Fue de testimonio, hermanos, Noemí para Ruth, para convertirse a Dios vivo? Sí. Al final, usted sabe que esta mujer entra en la genealogía de Jesucristo. ¿Qué hace Dios con su pueblo? Llama a un hombre y a una mujer de Ur de los Caldeos. Empieza a crecer su descendencia con el propósito de que las naciones vean el único Dios vivo y verdadero. El Nuevo Testamento hace mención a lo siguiente. Lucas capítulo 11 y versículo 31. Lucas capítulo 11 y el versículo número 31. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice, hermano? La reina de Jesús se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará
¿De dónde vino esa mujer para oír el testimonio y la bendición de Dios que había derramado sobre Salomón? ¿Desde dónde vino? Según el versículo, de un punto indefinido, la reina de Sabá, en aquel lugar del sur, de tierras lejanas venían y oían, ¿qué cosa? El testimonio de la sabiduría de Salomón. Mi pregunta es esta: ¿había gente que venía de diferentes naciones y veía las maravillas de Dios? Sí. Hermano, la gente puede ver en nosotros las maravillas que Dios está haciendo. ¿O oye de nosotros solamente pura queja y lamento? ¿O oye de nosotros solamente el gemir, la lamentación, la queja, la amargura o tantas cosas? Déjeme decir una cosa: si la gente oye de eso, de nosotros, prácticamente lo que estamos haciendo es que la gente no conozca al Dios vivo y verdadero. Porque van a decir, si eso es ser cristiano, pues yo mejor me quedo donde estoy. Aquella mujer vino desde lejanas tierras para oír las maravillas. Aún Esther, vamos al libro de Esther en el capítulo 8 y en el versículo 17. Esther capítulo 8. Esther capítulo 8 y en el versículo número 17, en el tiempo que empezaron a salir los deportados de Babilonia. Por alguna razón que desconocemos, esta mujer y algunos judíos, hermanos, se quedaron todavía en el reino de los medos y de los persas. Pero dice en el capítulo 8 y en el versículo 17: y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo y banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían, ¿cómo dice, hermano? Se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Cómo la gente se empezó a convertir al judaísmo, a la ley, a la ordenanza de la palabra del Jehová Dios vivo y verdadero? Cuando vieron que Dios había librado a una parte del pueblo que todavía estaba dando testimonio en ese lugar. Y en lugar de que la horca fuera para ¿quién? ¿Se acuerdan para quién era? En lugar de que fuera la horca para Mardoqueo, fue para el tirano. Y es interesante lo que dice la palabra. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían como. ¿Qué significa eso? Se convertían al judaísmo. Así que Esther y su tío Mardoqueo, hermanos, fueron una bendición a todo el imperio de Persia. ¿Y qué podemos decir del profeta Elías? El profeta Elías fue guiado por Dios a la viuda de Sarepta de Sidón. ¿Y sabe usted dónde está Sidón? En el norte de Israel, que son ciudades de Siria, del país de Siria. Ahí Dios envió a Elías. Dios no envió a Elías a una de las viudas de los judíos, no. Lo envió a Sarepta de Sidón. ¿Para qué? ¿Solamente para que Elías fuera alimentado? No. Para testimonio y para bendición de que Dios es el único Dios vivo y verdadero. El profeta Eliseo, hermanos, presentó al Dios verdadero a Naamán, el capitán leproso, ¿se acuerdan? La historia nos dice que aquel hombre Naamán se convirtió.
Y como que de repente le dice a Eliseo, mira, yo ya creo que el único Dios vivo y verdadero, pero voy a llegar allá, yo soy el que se apoya en mí, el rey, y lo voy a llevar al templo de su Dios, pero solamente voy a hacer eso. ¿No ha leído la historia? Se convirtió en Amán. Jonás predicó en la ciudad gentil de Nínive, hermanos, y todo el pueblo se volvió a Dios. Una ciudad de 3 días de camino y de predicación. Así que Jonás estuvo predicando por un lapso de 3 días mientras recorría toda la ciudad o toda la capital, predicando el mensaje de arrepentimiento. Daniel y sus 3 amigos hebreos, hermanos, fueron de gran bendición dentro de los babilonios. Ahora, ¿qué significa todo este recuento que acabamos de hacer? ¿Con qué propósito Dios hizo que naciese su pueblo? Para testimonio de las maravillas de Dios. Para que las demás naciones creyeran y vieran que había un Dios vivo y que había un Dios verdadero. En otras palabras, el pueblo de Israel, si hablamos en el sentido colectivo, el pueblo de Israel fue un pueblo enviado a las naciones y compartir a las naciones que existía un Dios completamente diferente a los dioses paganos. Así que si el pueblo de Israel tenía este propósito, creo yo, hermano, definitivamente, que nosotros también hemos nacido de nuevo. Y hemos sido rescatados de las tinieblas, como dice la Biblia, a su luz admirable. Para que también demos testimonio, como dice Hechos capítulo 1 y versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Lamentablemente, y quiero terminar con esto, lamentablemente, hermanos, el pueblo de Israel no cumplió con su acometido. En lugar de que el pueblo de Israel convirtiera gente, él se convertía en un pueblo pagano e idólatra. Por eso aparece lo que nos enseña, inclusive desde el tiempo del Antiguo Testamento, por eso aparece San Juan capítulo 1 y versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel, hermano? Tenía el mandato, tenía el plan, tenía el propósito. El pueblo no quiso seguir siendo de luz y seguir siendo de testimonio. Entonces, ¿qué hace Dios en su plan? Maravilloso. ¿Tú no quieres? Aquí hay otro pueblo que sí quiere. ¿Y quién es ese pueblo? El pueblo gentil. Y eso me lleva a mí a pensar en lo siguiente. ¿Tú no quieres dar testimonio de mí? Entonces hay otro que puede hacerlo. Yo entiendo y creo, hermano, que la obra del Señor se va a seguir haciendo con usted y yo, o sin usted y yo. Pero qué bendición es cuando la obra del Señor se hace por medio de nosotros. Con esa razón, con esa intención, hermanos, el pueblo de Israel fue creado, fue sacado dentro del paganismo y fue puesto en diferentes lugares.
el paso de la historia, fue puesto en diferentes lugares. ¿Para qué? Para que empezara a dar testimonio del Dios vivo y del Dios verdadero. Creo definitivamente, hermano, que con ese propósito usted y yo hemos sido salvos. Si bien es verdad que hemos sido salvos de la condenación, no es el único propósito. Es uno de los grandes propósitos. Pero creo que también hemos sido salvos para que compartamos la salvación de Jesucristo. Y decirle a la gente con palabra y con hecho de que en Cristo hay salvación para sus vidas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Quiero terminar solamente con esto. ¿Sabía usted, hermano, que el Evangelio por boca de Estados Unidos se les está cerrando en muchas, se les ha estado cerrando las puertas en muchas naciones? Por donde quiera Estados Unidos tiene conflictos y tiene intereses. Pero ¿sabe qué país tiene la mejor oportunidad para compartir el Evangelio a otras naciones? Los mexicanos. Los mexicanos tienen abiertas las puertas donde quieran. En algunos lugares no abiertamente, pero tienen las puertas abiertas, o tenemos las puertas abiertas. Yo no sé si la política ha servido para eso, o la manera como se ha hecho política en el exterior, pero eso ha valido mucho. Y actualmente, hermanos, hay misioneros mexicanos en muchas partes del mundo. Así que, ¿quién quiere ir?